Una fiesta con la amante y los amigos, eso fue lo que hizo mi marido para celebrar nuestro divorcio. Y como si no fuera suficiente, todavía tuvo la audacia de echarme de la casa en la que vivimos durante años. No reaccioné como él esperaba. Solo sonreí, y dije, entonces vamos a ver. Durante años, me moldeé para encajar en un papel que nadie me pidió explícitamente, pero que yo misma asumí como mi deber, ser la esposa perfecta. Vivía en León, en un barrio donde las cortinas cerradas decían más que cualquier vecino. Mi rutina estaba meticulosamente organizada alrededor de las necesidades de Rodrigo. Me despertaba antes que él, preparaba su café como le gustaba, 2 cucharaditas rasas de azúcar, café fuerte pero no hirviendo, y dejaba su ropa planchada colgada en el perchero. Él, claro, nunca pidió eso con palabras. Pero su expresión neutra cuando algo salía de lugar me decía más que cualquier queja. La verdad es que me adelantaba incluso a lo que él aún no había imaginado querer. Y, con el tiempo, fui dejando mis deseos en el olvido, casi apagados. Creía que eso era amor. Al principio, me miraba con ternura. Recuerdo los domingos perezosos en los que apoyaba la cabeza en mi regazo y decía que yo era todo lo que necesitaba. Eso me alimentaba. Durante mucho tiempo, esas pequeñas declaraciones fueron suficientes para que creyera que nuestra historia era sólida, diferente. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero las palabras se fueron haciendo escasas. Los gestos, desapareciendo. Rodrigo se volvió una presencia ausente en nuestra casa. Decidí que lo que él necesitaba era más atención, más cariño, más cuidado. Redoblé mis esfuerzos como quien intenta reavivar una fogata con un fósforo mojado. Dejaba notitas cariñosas escondidas en los bolsillos de sus camisas. Preparaba cenas con recetas que solía elogiar en el pasado. Empecé a acompañarlo en los partidos de fútbol en la TV, aunque no entendiera las reglas, solo por estar cerca. Pero, a cambio, recibí silencio. Y, a veces, algo peor, indiferencia. Comencé a callarme más, a reír menos. Empecé a medir cada palabra antes de hablar, con miedo de parecer pesada o exigente. Poco a poco, ya no sabía qué me gustaba. Ya no sabía dónde terminaba la mujer que fui algún día y dónde comenzaba la sombra de la esposa en la que me convertí. No quería perder a Rodrigo. Quería creer que ese alejamiento era una fase, y que el amor volvería. Entonces, me entregué aún más. Como si el amor fuera una competencia de resistencia y yo estuviera perdiendo siempre. Él notaba mi esfuerzo, de eso estoy segura. Pero se empeñaba en no reaccionar. A veces lo sorprendía observándome por unos segundos, no con cariño, sino con una mirada casi de juicio. Como si se preguntara en qué momento exacto dejé de ser suficiente. Y fue en esa etapa cuando comenzaron los comentarios. Empezaron como pequeñas agujas, envueltas en una supuesta broma que solo a él le causaba gracia. ¿Engordaste o ese pantalón se encogió en la lavada? Yo forzaba una sonrisa. A veces respondía con una frase ligera, intentando convertirlo en chiste. Pero él nunca devolvía la sonrisa. Solo era provocación, fría, directa. Y yo sentía, aunque no quisiera, cada palabra instalándose en mí como óxido. Una noche, estábamos cenando, o mejor dicho, él comía mientras revisaba su celular, y yo intentaba iniciar una conversación. Comenté que tal vez podríamos viajar en el próximo feriado. Él dejó el tenedor en el plato, me miró de arriba abajo y respondió, ¿a dónde? ¿A algún spa quizás? Se rió solo, como si hubiera sido ingenioso. Yo simplemente aparté la mirada. Ya no había espacio para mi voz allí. Empecé a verme con sus ojos. Cada vez que me miraba en el espejo, solo veía defectos. Intenté convencerme de que era exageración mía, pero las comparaciones que él hacía no dejaban lugar a dudas. Un día, estábamos viendo la televisión, bueno, él lo hacía, y yo fingía hacerlo, y apareció una actriz delgada, elegante, de esas que parecen haber nacido con buena postura. Él comentó, esa sí sabe cuidarse. No respondí. Pero lo guardé. Lo guardé todo. No por él, por mí. Porque en algún punto, entendí que si no hacía algo, iba a desaparecer dentro de esa casa.
Empecé a cambiar. En silencio. Sin hacer alarde. Elegí un gimnasio pequeño, casi escondido, en el camino entre el trabajo y la casa. Era un lugar sencillo, pero me hacía sentir viva. En los primeros días, solo caminaba en la cinta, tratando de entender qué hacía allí. Pero había algo en esa rutina que me devolvía el control, aunque fuera por 1 hora al día. Escondía los recibos, la ropa de entrenamiento, hasta las botellas de agua. Como si cuidarme fuera una especie de traición. Durante un tiempo, pensé que quizás él notaría el cambio. Una postura distinta, una mirada más firme. Pero nada. Rodrigo era como una piedra. Reuní coraje. Una noche cualquiera, con la televisión encendida como siempre, mencioné casualmente, he estado entrenando. Todos los días. Esperé alguna reacción. Un mínimo gesto de sorpresa, tal vez incluso apoyo. Pero él solo miró mi cuerpo con una lentitud calculada y dijo, ¿estás yendo? No se nota. Volvió los ojos a la pantalla. Como si nada se hubiera dicho. Me quedé allí, entre la rabia y el silencio. Y fue en ese instante que entendí, no importaba lo que yo hiciera. Él no quería ver ningún cambio. La versión de mí que despreciaba servía a un propósito, el de mantener el control. Porque si yo volvía a verme, a gustarme, a recordar quién era, tal vez ya no aceptaría vivir como figurante en mi propia vida. Aquella tarde, llegué del trabajo exhausta. No era un cansancio físico. Era ese tipo de agotamiento que se acumula lentamente, cuando uno intenta mantener en pie algo que ya se derrumbó hace tiempo. Aún así, entré en casa como siempre, dejando el bolso en un rincón, arreglándome la blusa y llamando a Rodrigo. Estaba en la terraza trasera, sentado en el sillón de madera que solía ser de mi padre. El sonido bajo de la radio se mezclaba con el canto de los pájaros, y había algo en el aire, una calma tensa, que me hizo sentir que algo estaba fuera de lugar. No me miró cuando me acerqué. Necesitamos hablar, dijo, seco, sin rodeos. Me senté despacio frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar la respiración. Aún me aferraba a la idea de que tal vez él quisiera disculparse, hablar sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Quizás, quién sabe, estuviera dispuesto a intentarlo. He estado pensando, empezó. Y creo que ya no hay motivo para que sigamos juntos. Sus palabras me golpearon como una piedra lanzada sin aviso. Por un segundo, creí haber entendido mal. ¿Cómo así? Pregunté, con un hilo de voz. Rodrigo, ¿hablas en serio? Sí. Muy en serio. Ya hace tiempo que solo compartimos espacio. Eso no es vida. Guardé silencio por unos segundos, intentando encontrar qué decir. Algo que tuviera sentido. Algo que lo hiciera recordar de nosotros. De lo que fuimos alguna vez. Sé que las cosas se enfriaron. Sé que nos hemos alejado. Pero, yo estoy intentando. Cambié tantas cosas por nosotros. Todavía te amo, Rodrigo. Podemos intentarlo de nuevo. Créeme, ya superamos tantas cosas. Él negó levemente con la cabeza, con la mirada fija en algún punto del jardín. Noelia, eres demasiado buena. Pero ya no se puede. Te lo digo con sinceridad. Solo dame una oportunidad. Una. Yo lo haré diferente, lo prometo. Solo necesito saber que tú todavía quieres. Mi voz se quebró. Ya estaba llorando. Las lágrimas caían calientes, en silencio, resbalando por mi rostro mientras él permanecía impasible. No había enojo en él. Ni cariño. Solo indiferencia. No se trata de oportunidades. Yo ya tomé una decisión. Y, sinceramente, creo que también será lo mejor para ti. Para mí. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si no fuera el quien me había estado alejando todos los días, como si no fuera el quien había sembrado esa distancia entre nosotros. Se levantó, dejó el vaso sobre la mesita al lado y soltó la última frase como quien termina una reunión, yo me encargo de los papeles. Tranquila. Respiré hondo.
Sentí mi dignidad herida queriendo gritar, pero la contuve. Me limpié el rostro con el dorso de la mano y me levanté también. Lo miré. Una mirada que mezclaba dolor, humillación y un intento final de mantener la compostura. Está bien, gracias por los años juntos. De verdad. Aunque al final no haya funcionado. Él asintió con un gesto casi imperceptible y salió de la terraza como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de tirar una vida entera por la borda. Me quedé allí sola. La noche cayó lentamente, y no encendí las luces. Me senté en el mismo sillón donde él había estado minutos antes y me quedé mirando al vacío. El sonido de la radio aún tocaba una canción antigua, de esas que escuchábamos en los primeros años. Cerré los ojos y lloré otra vez. Ya no era un ruego. Era un duelo. Pero por más doloroso que fuera, algo era seguro, el final había sido decretado. Y de ahí en adelante, tendría que reaprender a existir. Sola. Era viernes. La semana había sido larga, pero extrañamente silenciosa. Rodrigo no me había hablado más desde aquella conversación en la terraza. Ni un mensaje, ni un paso firme en el pasillo. Solo ausencia. Volvía del trabajo con la cabeza llena, pero en el camino ya noté algo raro. Una música alta se escuchaba desde la calle, ahogando incluso los sonidos del tráfico. Las ventanas de nuestra casa estaban todas abiertas, y luces de colores parpadeaban en la terraza como si se tratara de alguna celebración. Estacioné despacio, con el corazón apretado, intentando entender qué estaba pasando. Había coches frente a la casa, gente riendo fuerte en el jardín, voces que nunca había escuchado antes. Y entonces lo vi, un cartel enorme colgado entre las columnas de la terraza, escrito a mano con letras doradas, celebrando el divorcio. Tardé unos segundos en procesarlo. Me quedé parada con la mano en el picaporte del portón, como si mi cerebro se negara a aceptar la información. Entré. Pasos lentos. El césped ya aplastado por tanta gente, vasos plásticos por el suelo, carcajadas fuertes. El sonido de mi vida convirtiéndose en una broma. Y allí estaba él. Rodrigo. Vaso en mano, rodeado por 3 personas que reían de algo que acababa de decir. A su lado, una mujer, alta, piel bronceada, cuerpo esculpido en gimnasio caro. Llevaba un vestido ajustado, provocador, rojo como una señal de alerta. Ella sostenía su cintura con una intimidad que dejaba todo más claro. Cuando me vio, no lo ocultó. Sonrió. No con simpatía, sino con superioridad. Con provocación. Tú debes ser la ex, dijo, acercándose a mí con pasos calculados y un tono casi teatral. Vaya, Rodrigo no exageró, realmente eres bastante tradicional. Su boca se curvó en una sonrisa burlona. Yo no respondí. Miré a Rodrigo, esperando algún gesto, cualquier palabra que pusiera límite a aquella escena. Se llama Leticia, dijo él, sin emoción alguna, señalándola con el mentón. Mi novia. Novia. La palabra me cortó. Fue entonces que lo entendí. No se trataba de separación. Nunca lo fue. Se trataba de reemplazo. Yo ya no era necesaria. Y ella, ya estaba allí desde hace tiempo. Me encanta la casa, ¿sabes? Continuó Leticia, fingiendo observar el ambiente como si fuera una crítica de interiores. Pero tendré que redecorarla toda, claro. Esas cortinas están pidiendo auxilio. Rodrigo, ¿qué es esto? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Hiciste una fiesta para celebrar nuestro divorcio? No es nuestro, Noelia. Es el mío. Tú solo fuiste invitada por casualidad. Algunas personas alrededor rieron. Ese tipo de risa incómoda que solo empeora todo. Intenté mantener la calma. Quiero que todos se vayan. Ahora. Ay, querida, se metió Leticia otra vez, apoyándose en el brazo de Rodrigo, ya no mandas aquí, ¿recuerdas? Esto ahora es asunto de adultos. La casa es mía, Noelia, dijo él, mirándome directamente a los ojos, sin ninguna vacilación. La que se va eres tú. Sentí mi cuerpo tensarse.
Podría haber gritado. Podría haber llorado, arrancado el cartel de la pared, roto vasos. Pero no. Solo respiré, firme, y respondí con lo poco que aún me quedaba. Entonces vamos a ver. Su expresión vaciló por un instante. Pequeño, casi imperceptible. Pero lo vi. Leticia rió, burlona, y murmuró algo al oído de él. Tal vez pensaba que ya había ganado. Subí al cuarto y empecé a juntar mis cosas. Cada cajón abierto era un recuerdo. Cada objeto en la maleta, un pedazo mío arrancado a la fuerza. Mientras tanto, afuera, la música seguía. La fiesta continuaba. Y yo, sola, subía las escaleras con la cabeza en alto, aunque rota. El camino hasta Gijón pareció más largo de lo que realmente era. Llovía finito. Ese tipo de lluvia que no moja mucho por fuera, pero empapa por dentro. No hablé nada durante el trayecto. Sostenía el bolso en mi regazo como si fuera mi único refugio. Todo lo que tenía estaba allí, documentos, algo de ropa, y un resto de dignidad. Salvador, mi hermano, abrió la puerta en cuanto estacioné frente a su edificio. No preguntó nada. Solo me abrazó. Fue el primer gesto humano que recibí en semanas. Me derrumbé en sus brazos, sin vergüenza, sin filtros. El dolor salió por los ojos, sin contención. Él me dejó llorar. Solo después, con calma, dijo, ahora estás aquí. Y nadie más te va a pisar. Pasamos el fin de semana juntos. Yo hablé. Lo conté todo. Las humillaciones, el desprecio, la fiesta, la amante. Hasta los silencios que dolían. Salvador escuchó todo con la mandíbula apretada y los ojos atentos. Cuando terminé, solo negó con la cabeza y dijo con firmeza, vamos a arreglar esto. Conozco a alguien. Y así fue como conocí a Iago. Un abogado de mediana edad, discreto, mirada cortante. Era viejo amigo de Salvador, conocido por su firmeza y por cierto placer en desmontar mentiras. Me recibió en el despacho sin preguntas innecesarias. Me pidió que contara todo desde el principio. Quiero saber qué firmaste. ¿Qué pagaste? ¿Qué está a nombre de quién? Si él no hizo nada mal, perfecto. Pero si lo hizo, lo vamos a encontrar. Llevé cajas con papeles, extractos bancarios, recibos antiguos. Iago pasó días revisando cada detalle. Y entonces, una tarde, volvió a llamarme. Noelia, lo que voy a decirte no es fácil de escuchar, pero necesitas saberlo. Respiré hondo. Ya no estaba en época de esconderme de las verdades. Rodrigo está hundido en deudas. Hizo al menos 3 préstamos grandes en secreto. 2 a su nombre, 1, al tuyo. ¿Al mío? Sí. ¿Recuerdas que firmaste un papel en blanco, diciendo que era para facilitar el financiamiento del auto nuevo? Pues bien. Ese auto, lo compró para otra persona. Abrió una carpeta y me mostró la imagen del documento. Nombre del banco, valor, fecha. Todo estaba ahí. Junto con una foto del auto, ese mismo SUV blanco que vi estacionado frente a la casa, aquella noche de la fiesta. Un regalo de Rodrigo para Leticia. Pagado con cuotas que salían directamente de la cuenta conjunta de ustedes. Sentí un calor subirme al pecho. Pero no era vergüenza. Era algo nuevo. Algo que no sentía hacía mucho tiempo. Ira. Iago no se detuvo ahí. Me mostró extractos, pagos de tarjetas de crédito, transferencias a cuentas que yo ni sabía que existían. Lujos que nunca compartió conmigo. Restaurantes caros, joyas, viajes cortos. Todo escondido en detalles que yo nunca miré. Porque confiaba. Él te usó. Financiera y emocionalmente. Esto va a tener consecuencias. No quiero venganza, Iago, dije, intentando contener el temblor en mi voz. Pero quiero justicia. Quiero de vuelta todo lo que me robó de la vida, no solo en dinero, sino en años. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Salí de la oficina con las piernas firmes. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía perdida. Sabía quién era.
Y lo más importante, sabía contra quién estaba luchando. La víspera de la audiencia, casi desistí. Las cosas estaban listas, la ropa elegida, los papeles organizados por Iago, pero dentro de mí, una parte todavía se aferraba a la vergüenza. ¿Por qué dejé que esto pasara tanto tiempo? ¿Cómo no me di cuenta de cuánto me estaba usando? Salvador notó mi silencio y se sentó a mi lado, sosteniéndome el rostro con firmeza. Mañana no vas a ir a rogar por nada. Vas a mostrar quién eres. Lo que él hizo no es tu fracaso, es su crimen. Asentí, aunque no pude responder. Dormí poco. Cuando sonó el despertador, ya estaba despierta, sentada en la cama, vestida, frente al espejo. Me maquillé con manos temblorosas. No para verme bonita, sino para intentar parecer entera. Aunque solo por fuera. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba. Fría, iluminada por luces blancas, con bancos de madera y una gran distancia entre quien habla y quien decide. Rodrigo ya estaba allí. Impecable. Traje gris, barba hecha, zapatos relucientes. A su lado, su abogado sonreía como quien ya conoce el resultado. Entré con Iago y Salvador. Me senté en el lado opuesto de la sala. Rodrigo fingió no verme. Pero yo sí vi. Vi el desprecio disfrazado en su mirada. El juez entró y todos se levantaron. La audiencia comenzó sin rodeos. Iago se puso de pie y habló con la calma de quien está acostumbrado a salas como esa. Su señoría, estamos ante un caso donde, detrás de una separación aparentemente consensuada, existe un claro historial de abuso financiero y manipulación emocional. La señora Noelia García fue, durante años, no solo esposa del acusado, sino también garante silenciosa de sus lujos y mentiras. Rodrigo puso los ojos en blanco. Su abogado susurró algo, pero fue ignorado. Iago abrió la carpeta. Mostró los extractos bancarios, las firmas, los comprobantes de las deudas hechas a mi nombre. Cada documento venía acompañado de una explicación. El auto de lujo comprado para Leticia, la amante. Las transferencias bancarias. Los gastos en restaurantes y hoteles. Observaba todo con las manos entrelazadas, temblando. Hasta que llegó la pregunta del juez: «Señora Noelia, ¿confirma que no tenía conocimiento de los préstamos a su nombre?» Me levanté. La voz titubeaba, pero no me callé. Yo confiaba. Él decía que se encargaba de todo. Solo quería que el matrimonio funcionara. Trabajaba, cuidaba de la casa, pagaba las cuentas, solo quería mantener la paz. Y él usaba todo eso para esconderme la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El juez me observaba con atención. Rodrigo, en cambio, soltó una risa baja y sarcástica. «Por favor, su señoría», dijo su abogado, «estamos ante heridas personales dramatizadas. El acusado no cometió fraude. Los recursos eran compartidos. Su uso era parte de la rutina conyugal». ¿Rutina conyugal?, interrumpí, ahora con la voz más alta. ¿Qué rutina es esa en la que yo pagaba las cuentas de la amante? ¿En la que él usaba mi nombre para mantener una doble vida mientras me hacía creer que el problema era yo? El juez intervino, pidiendo orden. Pero Rodrigo aprovechó para hablar: «Estás haciendo todo este espectáculo porque perdiste. Acéptalo, Noelia». La vida siguió. ¿Y tú te quedaste? ¿Perdí?, respondí, con los ojos fijos en los suyos. No, Rodrigo. Me liberé. Perder fue pasar años contigo creyendo que amar era anularme. El silencio cayó sobre la sala. Entonces Iago entregó otro documento. Aquí, su señoría, consta el registro de transferencia del auto de lujo al nombre de la actual pareja del acusado. La compra se realizó 3 meses antes de la separación formal, con cuotas debitadas directamente de la cuenta de la señora Noelia. Esto, junto con los préstamos, comprueba el uso indebido del vínculo conyugal para obtener beneficio propio, lo que configura abuso financiero. El juez hojeó los papeles durante unos segundos que parecieron horas. Respiró hondo y, con un tono firme, declaró: «Considerando las pruebas presentadas,
este tribunal reconoce que hubo explotación financiera por parte del acusado. Por ello, concedo a la señora Noelia García la posesión total del inmueble principal, como forma de reparación parcial. Las demás disputas patrimoniales se resolverán en nueva audiencia, conforme al levantamiento detallado de los bienes. No pude contener las lágrimas. Pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de quien, finalmente, fue escuchada. Rodrigo se quedó inmóvil. Sin respuesta. Por primera vez, en silencio. Salí de la sala con Salvador a mi lado y Iago justo detrás. Todavía estaba en shock. Pero ya no era debilidad. Era el peso de lo que cargué, siendo finalmente puesto en las manos de quien debía juzgarlo. Y ahora, con la justicia hecha, era hora de volver. Volver a casa. A mi casa. La mañana en que volví a León, no llevé flores, maletas ni promesas. Llevé documentos. Y lo que quedaba de mi historia. Llegué con Salvador, Iago y un oficial de justicia. Cada uno con un papel. Cada uno con un propósito. La calle estaba en silencio, como si supiera lo que venía. El mismo portón que un día abrí llena de amor, ahora se abría con un sentido de justicia que nunca había sentido antes. Rodrigo no lo esperaba. Ni Leticia. Pensaban que los dejaría ahí al menos un año. Cuando entramos, la música estaba puesta, alta como siempre. Un programa de variedades en la televisión, botellas sobre la mesa de centro, y ellos dos tirados en el sofá como si vivieran en un comercial de margarina, o mejor dicho, de cinismo. Leticia llevaba una bata corta, riéndose de algo en el celular. Rodrigo masticaba algo, acostado de lado, como si no hubiera nada que temer. Fue Iago quien habló primero. ¿Rodrigo Montero? Esta es una orden judicial. A partir de ahora, usted y cualquier persona no autorizada deberán abandonar el inmueble inmediatamente. Tardó algunos segundos en entender. Miró de Iago a mí, luego al oficial, intentando encontrar una broma en todo eso. Esto es una broma, ¿no? La única broma aquí fue lo que hiciste con ella durante tantos años, dijo Salvador, firme, colocándose a mi lado. Leticia se levantó. Despacio. Tomó el control remoto y bajó el volumen de la TV con aire burlón. ¿Así que es esto? ¿La esposa rechazada volvió con refuerzos? ¡Qué escena tan linda! ¿Dónde está la cámara? Aquí, respondí, sacando el celular del bolsillo y empezando a grabar. Hoy yo hago el registro. Rodrigo se acercó, el rostro tenso, casi rojo. Noelia, para con esto. No hay necesidad de hacer este escándalo. ¿Escándalo? Escándalo fue que me sacaras de esta casa para regalársela a tu amante. Esto es justicia. Leticia cruzó los brazos, fingiendo reír. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora crees que vas a sentarte aquí como la reina de España? No. Pero voy a sentarme en mi casa. Porque eso es lo que es ahora, respondí, sin titubear. El oficial de justicia entregó los papeles directamente en manos de Rodrigo. Él los miró, hojeó por encima, y se dio cuenta de que no había escapatoria. La orden era clara. Tenían que salir. Y no era mañana. Era ahora. Rodrigo aún intentó un último recurso. Podemos hablar. No necesitas hacer todo esto. Fue un mal momento. Yo, me perdí, déjame quedarme un poco más aquí. Te perdiste el día que pensaste que yo era descartable. Y ahora, quien perdió el techo, fuiste tú. La amante temblaba de rabia, agarró una bolsa, empezó a meter cosas a toda prisa. Cerraba puertas de armarios, lanzaba objetos dentro como si estuviera limpiando basura. Rodrigo, con pasos pesados, iba de un lado a otro, sin saber qué llevar, qué decir, qué hacer. Por primera vez, estaba sin discurso. Salvador observaba todo en silencio, con los brazos cruzados, con esa media sonrisa de quien sabe que la justicia, a veces, tarda, pero llega. Iago permanecía sobrio, verificando cada paso. Y yo no me moví. Solo observaba. Grabé todo. No por venganza.
sino porque esa era mi memoria de lo que jamás volvería a aceptar. Cuando finalmente salieron, Leticia resoplando, Rodrigo cabizbajo, las bolsas mal cerradas, el oficial cerró la puerta y me entregó las llaves. Las mismas llaves que, un día, representaron toda una vida. Y que ahora, significaban el renacer. Los días que siguieron fueron perfectos. Tiré las cortinas. Quité los cuadros de la pared. Abrí todas las ventanas. Dejé que entrara el sol. Era la primera vez en años que ese lugar respiraba. No necesité reformas caras. Cambié los cojines, saqué el sofá viejo que Rodrigo amaba y repartí fotos de mi infancia, de momentos con Salvador, de lugares que soñaba visitar. Cada detalle que cambiaba, era como arrancar otro pedazo del pasado, no para olvidarlo, sino para ponerlo en su lugar. El fin de semana siguiente, sin grandes invitaciones ni preparativos, Salvador apareció con unas botellas de vino, 2 cajas de empanadas y una sonrisa satisfecha. Invité a unas personas. No es una fiesta, es un nuevo comienzo, dijo, como si leyera mis pensamientos. Vinieron amigas de antes. La vecina de al lado, que me abrazó como si hubiera esperado por ese momento. Una compañera del antiguo trabajo, que me trajo flores silvestres y dijo, volviste. Yago también vino. Llegó discretamente, con la camisa arremangada hasta los codos, un regalo pequeño en las manos, un llavero con el número de la casa grabado. Sonrió y me dijo, toda mujer debería tener las llaves de su propia libertad. La mesa de la cocina se convirtió en una improvisada celebración. Conversaciones cruzadas, risas sueltas, una ligereza que hacía mucho no habitaba allí. No era exagerado. Era simple. Y por eso mismo, era perfecto. Salvador se levantó con una copa de vino en la mano. Vamos a brindar. No por el fin de un matrimonio, sino por el comienzo de una vida con nombre, voz y voluntad propia. A Noelia. Todos levantaron las copas. Y yo, tardé unos segundos. Miré a mi alrededor. Por primera vez, mi nombre fue pronunciado sin ir seguido de una petición, una crítica, una exigencia. Era solo mi nombre. Y era suficiente. A mí, dije, sonriendo. Por haberme reencontrado. Incluso después de tanto tiempo buscándome en los ojos equivocados. El brindis se hizo. Y por primera vez en muchos años, reí sin medir el sonido, sin buscar aprobación. No quería parecer feliz. Lo era. Cuando la noche llegó a su fin, volví a estar sola. Pero esta vez, no era abandono. Era quietud. Cerré las ventanas, guardé las copas, me quité los zapatos. Caminé descalza por la casa y me senté en el suelo de la sala. Recordé todo. El inicio, el intento, la humillación, la lucha. Pero no lloré. Porque sabía, esa mujer que se quedó parada en el patio con la voz quebrada frente a la amante, que subió las escaleras cargando maletas y vergüenza, que lloró ante el juez, finalmente había vuelto a casa. Y ahora, nadie más iba a sacarla de sí misma. Noelia no venció solo en el tribunal. Venció cuando decidió no volver a disminuirse por nadie. Su historia es sobre renacimiento, dignidad y fuerza, y demuestra que, incluso después de tanto dolor, es posible reconstruirse. ¿Y tú? ¿Ya pasaste por algo parecido o conoces a alguien que haya vivido una situación así? Compártelo con nosotros en los comentarios, tu historia puede ayudar a otras personas también. Y si esta trama te atrapó de principio a fin, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.